Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo ciclo en la carrera de Tecnología Superior Universitaria en Emergencias Médicas. Soy su profesor titular de la asignatura Manejo de Equipos Médicos y hoy iniciamos un viaje que cambiará fundamentalmente la forma en que ven su lugar de trabajo. Quiero empezar esta primera unidad, enfocada en la introducción a la tecnología sanitaria, pidiéndoles que olviden por un momento lo que creen saber sobre las ambulancias. Muchos llegan a esta carrera pensando que la medicina prehospitalaria es solo cargar pacientes, poner oxígeno y conducir rápido. Eso era cierto quizás hace 30 años, pero hoy la práctica ha evolucionado drásticamente. Hemos pasado de ser un mero servicio de transporte y primeros auxilios a constituirnos como una verdadera extensión móvil de la unidad de cuidados intensivos. Esta transformación ha traído consigo una dependencia absoluta de la tecnología sanitaria. Ya no basta con saber anatomía y farmacología, el tecnólogo en emergencias médicas moderno debe poseer una competencia dual, la clínica y la tecnológica. Ustedes no son simples usuarios finales que presionan botones en un monitor. Ustedes son los gestores de un ecosistema de soporte vital, y digo gestores porque la evidencia nos muestra que una proporción alarmante de los fallos de equipos médicos en el campo, especialmente en países en vías de desarrollo como el nuestro, no se debe a que el equipo vino malo de fábrica, sino a una gestión inadecuada de la energía, al desconocimiento técnico del operador y a un mantenimiento preventivo deficiente. Para entender por qué fallan los equipos, debemos comparar su futura oficina con un hospital. Piensen en el área de emergencias de un hospital grande en Quito o Guayaquil. Un hospital se define por su estabilidad, tiene suelos perfectamente nivelados, una climatización controlada centralmente y una red eléctrica robusta y redundante respaldada por generadores industriales. Si se va la luz en el barrio, el hospital ni se entera. Ahora piensen en la ambulancia. La ambulancia es un entorno inherentemente hostil, dinámico y energéticamente limitado. Integrar dispositivos de alta complejidad en un vehículo terrestre plantea desafíos de ingeniería que no existen en el hospital. Vamos a desglosar estas fuerzas físicas empezando por lo que la norma IEC 60601-1-12 identifica como vectores de estrés mecánico. El primero es la vibración y la resonancia mecánica. A diferencia de un quirófano, una ambulancia está sometida a un espectro continuo de vibraciones generadas por el motor, la rodadura de los neumáticos, y como todos sabemos bien al transitar por nuestras vías, las irregularidades del terreno. Estas vibraciones varían en frecuencia y amplitud. ¿Por qué nos importa esto? Porque dentro de ese monitor costoso o de ese ventilador mecánico hay placas de circuito impreso, o PCBs, donde miles de componentes están soldados. La vibración constante, especialmente cuando alcanza frecuencias de resonancia, causa fatiga en las soldaduras de estaño. Esto crea lo que llamamos soldaduras frías o grietas microscópicas. Imaginen esta situación. Van en un traslado crítico, pasan por un bache fuerte o un camino empedrado en la sierra y de repente el monitor se apaga y se vuelve a prender. Ustedes piensan, qué raro, y siguen. Eso es un fallo intermitente causado por una microfractura. El equipo parece funcionar, pero la conexión física interna está comprometida. Además, tenemos el problema en los conectores. El movimiento relativo entre los paines de los conectores eléctricos provoca un desgaste conocido como fretting. Es como si lijaran los contactos poco a poco. Esto oxida las superficies, aumenta la resistencia eléctrica y provoca caídas de voltaje o sobrecalentamiento local. Así que, cuando un equipo falla, no siempre es mala suerte, es física aplicada. El segundo enemigo invisible es la termodinámica de la cabina. La electrónica de potencia y las baterías tienen ventanas térmicas de operación muy estrechas, típicamente funcionan bien entre 20 y 25 grados centígrados. Pero vivamos la realidad de nuestro país. Si dejan la ambulancia estacionada al sol al mediodía, se produce el efecto invernadero y la temperatura interna puede superar fácilmente los 50 grados centígrados. Ese calor extremo no solo es incómodo para ustedes, degrada los capacitores electrolíticos de los inversores y acelera reacciones químicas destructivas dentro de las baterías. Y aquí viene un error operativo clásico que quiero que eviten, el choque térmico. Ustedes suben a esa ambulancia que está hirviendo y encienden el aire acondicionado al máximo.
El aire frío choca con los componentes electrónicos calientes y genera condensación de humedad sobre los circuitos. Es agua formándose dentro de sus equipos médicos. Esto provoca cortocircuitos inmediatos o corrosión a largo plazo que matará al equipo meses después. Como ven, cuidar el equipo es cuidar al paciente. Ahora adentrémonos en el corazón del problema, la energía. La base de toda operación electromédica es la energía, y en la ambulancia es un recurso finito que debe gestionarse con precisión matemática. El desconocimiento de los principios físicos de la electricidad es la causa raíz de incidentes críticos, como que se les apague el ventilador mecánico en pleno traslado interhospitalario. Deben entender que la ambulancia es un vehículo híbrido que gestiona dos tipos de corriente eléctrica, la corriente continua, DC, y la corriente alterna, AC. Son físicamente incompatibles pero funcionalmente interdependientes. El sistema de corriente continua, típicamente de 12 a 14.4 voltios, proviene de las reacciones electroquímicas de las baterías y de la inducción del alternador. Por otro lado, el sistema de corriente alterna busca imitar los 110 voltios de la red doméstica mediante un inversor. Vamos a analizar profundamente la corriente continua hoy. En el sistema de 12 voltios, el flujo de electrones viaja desde el negativo de la batería, pasa por el chasis del vehículo, que actúa como tierra, llega a las cargas y regresa al positivo. Aquí rige lo que yo llamo la tiranía del amperaje. Escuchen bien esto. Para entregar la misma potencia, recuerden que potencia es igual a voltaje por intensidad, un sistema de 12 voltios requiere casi 10 veces más corriente, amperios, que un sistema de 110 voltios. ¿Qué implica esto en la práctica? Que los cables en una ambulancia deben ser extremadamente gruesos, calibre 0 o 2, para evitar que se derritan por el sobrecalentamiento. Y aquí entra la ley de Ohm. Cualquier resistencia en el cableado, ya sea porque el cable es muy largo o porque hay corrosión en los terminales, provoca una caída de voltaje. Supongamos que su alternador está generando 14 voltios, perfecto, pero si tienen cables sulfatados que pierden 2 voltios en el camino, a su inversor solo le llegan 12 voltios. El inversor es tonto en ese sentido. Él mide 12 voltios y piensa la batería se está muriendo y se apaga para protegerse, aunque el alternador esté funcionando bien. Esto engaña a los sistemas de protección y los deja sin energía bajo carga pesada. Esto nos lleva a la importancia del marco legal. En Ecuador, la seguridad tecnológica no es opcional, es un mandato legal. La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud, la ACESS, establece requisitos estrictos para habilitar ambulancias. Si ustedes operan una ambulancia con baterías en mal estado o un inversor que no cumple con la calidad de onda, no solo arriesgan la habilitación del vehículo, sino que transfieren la responsabilidad civil y penal hacia ustedes mismos en caso de un evento adverso. Estas normativas existen para alinear nuestra operación con estándares internacionales de seguridad eléctrica. Por eso, en las siguientes clases profundizaremos en cómo calcular estos consumos y cómo la química de las baterías puede ser su mejor amiga o su peor enemiga. Pero quiero que se lleven hoy esta idea central. La ambulancia es un sistema vivo y frágil. Cada bache cuenta, cada grado de temperatura cuenta y cada conexión eléctrica cuenta. Su trabajo es mitigar estos riesgos para que la tecnología cumpla su función de salvar vidas.